Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, desde España, 17 de octubre, a las 5 menos 10 de la tarde, y un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, tal como les anunciaba ayer, vamos a continuar con este libro. Bueno, no sé, no ha tenido tantos acogida como los otros dos que grabamos, relacionados con el tema de lo que está ocurriendo hoy en Israel, quizás por el título, pero está muy relacionado precisamente con el asunto del sionismo y lo que está ocurriendo hoy en Gaza y en Israel, ¿no? El conflicto, la guerra de Israel con Hamás. Así que espero que se animen, porque realmente esto nos explica la raíz del conflicto, las raíces de desde dónde vienen hasta nuestros tiempos hoy, con la manifestación final de este conflicto, de la controversia o pleito de Sion, que es el sionismo, ni más ni menos. Y distinguir muy claro el tema del sionismo del judaísmo, que también es diferente, no es lo mismo. Bueno, la venta de la primogenitura, escalada del precio. Continuamos con el capítulo 2, la segunda parte, y lo vamos a terminar hoy. Vamos allá. La venta de la primogenitura, escalada del precio. Por supuesto, Jacob y Esaú eran rivales para la primogenitura y la bendición, es decir, la gobernación o dominio. Un día, cuando Esaú tenía mucha hambre, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de guiso. Génesis 25, del 29 al 34. La primogenitura consistía en heredar la propiedad de todos los bienes de Isaac. Cuando Jacob compró la primogenitura por un plato de guiso, esta venta fue ilegal, según Levítico 25:14, que dice: Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo, en hebreo amit, algo así, acabado en YTH, un socio, quiere decir un vecino, o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, amit, no os hagáis mal. Del hebreo anat, que acabado en H, es ana, pero acabado en H, anat, oprimáis, maltratéis, es decir, el uno al otro. Si vendéis algo a vuestro prójimo, socio o vecino, vamos a leerlo así, o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal, oprimáis o maltratéis el uno al otro. En el contexto de la compra o venta, maltratar u oprimir mediante tomar ventaja de la situación de alguien, comprar algo a un precio muy bajo o la venta a un precio muy alto, Jacob rompió esta ley cuando compró la primogenitura de Esaú por un plato de guiso, muy barato, ¿verdad? Jacob no tenía suficiente dinero para comprar la primogenitura por un precio justo. Muchos años más tarde, a la muerte de Isaac, Jacob hizo el intento de arreglar el asunto del derecho de nacimiento con Esaú. El libro de Jaser 40 y capítulo 47, versículos 15 al 19, nos cuenta la historia. Dice así: y a la muerte de Isaac dejó su ganado y sus posesiones y todo lo perteneciente a él y a sus hijos. Y Esaú dijo a Jacob: he aquí, yo te ruego que todo lo que nuestro padre ha dejado vamos a dividirlo en dos partes, y yo voy a tener la elección. Y Jacob dijo: hagámoslo. Entonces Jacob tomó todo lo que Isaac había dejado en la tierra de Canaán, el ganado y la propiedad, y lo puso en dos partes ante Esaú y sus hijos, y dijo Esaú: he aquí, todo esto está delante de ti. Todo esto
delante de ti o está delante de ti, elige tú mismo la forma en que quieres tomarlo. Y dijo Jacob a Esaú: oye, yo te ruego que lo que voy a hablarte a ti, diciendo: Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, hablan nuestros padres a Abraham e Isaac, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra por heredad para siempre. Ahora pues todo lo que nuestro padre ha dejado está delante de ti, y aquí toda la tierra está delante de ti. Elige tú de ello lo que tú deseas. Si tú deseas la tierra entera, tómala para ti y tus hijos para siempre, y yo aprovecharé estas riquezas. Y si tú deseas las riquezas para tomarlas para ti, yo tomaré esta tierra para mí y para mis hijos, y para que mis hijos la hereden para siempre. Había los bienes y por otro lado era la tierra, ¿no? Así que la elección fue entre la riqueza de Isaac y la tierra de Canaán. Esaú, por supuesto, decidió aprovechar la riqueza y dejar la tierra a Jacob, porque la tierra ya había sido tomada por los cananeos y nunca podría ser heredada. El acuerdo se registró en un libro firmado y sellado. Esaú regresó a su territorio al sur de Canaán y Jacob permaneció en Canaán. Esto resolvió la disputa, al menos temporalmente. Lo que ni Jacob ni Esaú entendían fue que la tierra de Canaán incluía más que una simple herencia de tierra geográfica. Como mostramos anteriormente por Génesis 1, 26 al 28, Dios tenía en mente desde el principio que este derecho de nacimiento debía ser la promesa de la filiación. En otras palabras, la llamada herencia de la tierra era en realidad la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo? Debido a que nuestros cuerpos están hechos del polvo de la tierra. Repetimos eso. Este derecho de nacimiento debía ser la promesa de la filiación, es lo que Dios tenía en mente. En otras palabras, la llamada herencia de la tierra era en realidad la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo? Debido a que nuestros cuerpos están hechos del polvo de la tierra. Adán fue formado del polvo de la tierra y fue un hijo manifiesto de Dios al principio. Es decir, el cuerpo de Adán era de carne espiritual. Su cuerpo terrenal manifestaba la gloria de Dios. El propósito de la creación era que Dios manifestara su gloria en la tierra que él había creado. La manifestación más alta de la gloria estaba reservada para Adán y el hombre en general. El cuerpo, aunque hecho de materiales terrenales, no era malo, sino que era muy bueno, así fue pronunciado en Génesis 1:31. Dios siempre había sido glorificado en el cielo, pero Dios creó esta tierra para glorificarse a sí mismo en esta dimensión también. Pero Adán pecó y perdió ese cuerpo glorificado, es decir, que literalmente perdió su herencia y se encontró en la esclavitud a un cuerpo terrenal que carecía de la antigua gloria. El propósito de la historia es que el hombre recupere el cuerpo glorificado en el que ese polvo de la tierra albergue y manifieste la gloria divina una vez más. El propósito, repito, de la historia es que el hombre recupere el cuerpo glorificado y que ese polvo de la tierra albergue y manifieste la gloria divina una vez más. Por esta razón, la filiación es en realidad la herencia primordial del hombre. Es la tierra de Canaán real que Dios quiso desde el principio que se nos diera. La tierra de Canaán, entre comillas, era el cuerpo glorificado, que es nuestra herencia. La antigua tierra de Canaán no era más que un tipo y sombra de la herencia real. Sin embargo, cuando Esaú escogió la riqueza, dejando a Jacob la promesa de la herencia de la tierra, Esaú despreció el verdadero derecho de nacimiento, una vez más, y Jacob obtuvo la promesa de la filiación que estaba inherente, pero disfrazada en la tierra de Canaán. El asunto es que a Esaú se le dio una elección justa en esa ocasión. Jacob ahí de alguna forma se sentía culpable y le dio a elegir que se quedara y que eligiera entre eso. Además le dio la opción de escoger.
Pero Esaú no era un hombre espiritual, ni tampoco discernió lo que realmente estaba en juego aquí. Eligió la bendición inmediata de la riqueza y rechazó la herencia a largo plazo de la herencia de la tierra, que el apóstol Pablo llama la redención de nuestro cuerpo en Romanos 8:23. Eso es lo que rechazó. Pero, ¿qué pasa con el mandato de dominio? Esto también fue algo que Dios le dio a Adán en el primer capítulo del Génesis. Recordemos que esto había sido transmitido de generación en generación. Residió en Sem, el rey de justicia, el rey de Jerusalén, de ahí viene, ciudad de Salem o de Sem. Abraham había muerto demasiado pronto para recibir este manto de gobernación. Pero Isaac lo recibió a la muerte de Sem, porque él era el hijo heredero del linaje. ¿Cómo consiguió Jacob este mandato de dominio? Vamos a verlo. ¿Cómo consiguió Jacob este mandato de dominio? El mandato de dominio robado por fraude. Repetimos, nuevo epígrafe, el mandato de dominio robado por fraude. El conflicto entre Jacob y Esaú llegó a un punto crítico cuando Isaac estaba listo para transmitir la bendición a Esaú. Isaac aparentemente se volvió bastante enfermo o débil y sentía que su vida estaba llegando a su fin muy pronto. Que su fin estaría o estaba llegando muy pronto a su fin. Vamos a poner así, que está un poquito mejor, que su vida estaba llegando muy pronto a su fin. Así que decidió, yo creo que es mejor que su vida llegaría, repito, sentía que su vida llegaría muy pronto a su fin, así que decidió bendecir a su hijo mayor, Esaú, con el mandato de dominio. La bendición era la costumbre cuando un patriarca sentía que llegaba el final de su vida. Fue hecha para establecer formalmente a su sucedor como gobernador de la hacienda. Era el momento en que el titular del derecho de nacimiento era nombrado legalmente como gobernante. Se estableció la diferencia entre el derecho de nacimiento, primogenitura, y el gobierno, mandato de dominio, en el primer capítulo del Génesis. En Génesis 1:26 Dios dijo a Adán y Eva, y señoré. En el versículo 28 Dios dijo, sed fecundos y multiplicaos. La bendición de ser fecundos y multiplicarse fue la primogenitura, el derecho de nacimiento, que Esaú vendió a Jacob por un plato de guiso. El mandato de dominio o gobierno es la bendición que Jacob robó. Es decir, se dividió la primogenitura en conjunto, el derecho de dominio, en dos partes. El mandato de dominio y el mandato de fructificación. Era la intención de Isaac dar el dominio, la bendición, a su hijo mayor Esaú. Él envió a Esaú a cazar un venado para la ocasión, pero Rebeca escuchó la conversación y se acordó de la profecía que recibió mientras estaba en su embarazo, de que el mayor servirá al menor. Inmediatamente decidió ayudar a Dios a asegurar la bendición de Jacob, que es lo que hacemos nosotros muchas veces metemos la mano para ayudarle a Dios a hacer el milagro y lo que hacemos es abortarlo y vuelta a empezar. Tomando ventaja de la ceguera de Isaac, Génesis 27:1, así como hoy los sionistas tomando ventaja de la ceguera laodicense de la Iglesia, pues han engañado también, haciéndose pasar por Israel cuando son Judá. Tomando ventaja de la ceguera de Isaac, Génesis 27:1, Jacob se hizo pasar por Esaú, incluso vistiéndose con la ropa más fina de Esaú. Génesis 27 del 15 al 16 dice, y luego Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que estaban con ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y ella le puso pieles de cabrito sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Isaac sospechó porque le pareció reconocer la voz de Jacob. En el versículo 19 dijo, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, te he hecho como me dijiste, levántate, por favor, siéntate y come de mi caza. Es
decir, el venado, para que me bendigas. Más tarde Isaac seguía sospechando, por lo que intentó una vez más verificar la identidad de Esaú. El versículo 24 dice, y él le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él le dijo, yo soy. Isaac bendijo a Jacob y le proclamó como un sucesor de Adán, en el título, sucesor de Adán, divinamente designado para gobernar la tierra. Pero al poco rato volvió Esaú con la carne de venado y pidió la bendición. Cuando se le dijo que Jacob ya la había usurpado, se puso furioso. Difícilmente se le puede culpar por ello. Isaac también quedó muy perturbado por el engaño de Jacob. Entonces leemos en el versículo 36. Entonces él dijo, bien llamaron su nombre Jacob, pues él me ha suplantado estas 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y él dijo, ¿no has reservado una bendición para mí? Aquí vemos una clara distinción entre el derecho de primogenitura y la bendición. Muchos años después, Jacob conservó esta distinción cuando bendijo a sus 12 hijos, dando la bendición o mandato de dominio a Judá y el derecho de primogenitura a José, que es lo que lleva aparejada el nombre. Primero de Crónicas 5, del 1 al 2, dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque era el primogénito, pero porque contaminó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, por lo que no está inscrito en la genealogía de acuerdo con la primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él salió el líder, sin embargo, el derecho de primogenitura fue de José. Se desprende de esto que Judá recibió la bendición del liderazgo, el mandato de dominio, y esto significa que de él vendrían los reyes de Israel y lo más importante, el Mesías. Por otro lado, José recibió la primogenitura, es decir, el derecho de nacimiento, que era el mandato de creced y multiplicaos, y también llevaba aparejado el nombre de su padre Israel. Por eso cuando se separaron las tribus del norte, en las 10 y media tribus del norte, pues se denominaron Israel, se quedaron con el nombre del padre, Israel, pero la del sur, Judá y la media tribu de Benjamín, se quedaron con el nombre de Judá, el que tenía el mandato de dominio. La primogenitura incluía entonces al pueblo de Israel, es decir, el propio reino. Esto era un tipo y sombra de una mayor plenitud que estaba por venir. No simplemente gente de carne serían conocidos a nivel nacional con el nombre de Israel, sino los hijos manifestados de Dios en la tierra. Recuerde que cuando Dios le dio el mandato de fecundidad a Adán, no tenía la intención de producir meros hijos carnales, sino hijos de Dios. La nación de Israel ciertamente fue llamada para traer el reino y dar a luz a los hijos de Dios, pero no lo hizo. La bendición del mandato de dominio era producir al rey Mesías. Tener el derecho de primogenitura era poseer el reino. Jacob suplantó a Esaú en ambos. Primero Jacob compró la primogenitura mediante especulación del precio, aprovechándose del hambre de Esaú, pero en segundo lugar le robó, en este caso con engaño, la bendición del mandato de dominio. Hay una cosa que he aprendido acerca de la ley divina. Es imparcial. Santiago 2.9 nos lo dice, ¿no? Eso significa que Esaú tenía una causa legal contra Jacob porque Jacob le traicionó. Muchos han tratado de justificar las acciones de Jacob aquí, pero no se pueden justificar. La Biblia dice que Jacob le mintió a su padre ciego. Jacob era culpable de fraude. Por esta razón Dios tenía que considerar a Jacob como responsable. Así que movió a Isaac a pronunciar una bendición muy importante sobre Esaú. Una bendición que no se cumplió hasta el siglo XX, nada menos, y que aún veremos a medida que continuamos nuestro estudio, que es cuando, en 1948, se funda el Estado de Israel, que es una mezcla de Judá, no de Israel, sino de Judá y Edom, Esaú, y asumen de alguna manera este mandato de dominio, y gobiernan el mundo, ¿no? Tienen la preeminencia, el poder económico, y de hecho han dictado pues la economía, las normas, la política. Bueno,
La bendición de Isaac a Esaú. Isaac debe haber sido muy consciente de que Dios juzgaría a Jacob por estafar a Esaú. Daba igual que Esaú fuera carnal, no teniendo el carácter de Dios, ni incluso el de Isaac. Obviamente Jacob tampoco lo tenía, ¿eh? Comportándose como lo hizo, pues tampoco lo tenía. Todavía era Jacob, no era Israel, que es el Jacob transformado. Isaac sabía que habría un día de ajuste de cuentas, cuando Jacob como víctima de su mismo engaño tendría que devolver la primogenitura y la bendición a Esaú y permitir que Dios la diera a quien él quisiera y a su propia manera, como Dios quiera, como quiera y a quien quiera, ¿no? Isaac le dio esta bendición a Esaú en Génesis 27, 39 al 40. Al rogarle que le diera alguna bendición a él también, le profetizó de la siguiente manera. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te fortalezcas, es decir, en hebreo root, que quiere decir pisotear, gobernar, arrancarás su yugo de tu cerviz. Él fue a habitar ahí a Petra, un lugar árido, pero le dijo que cuando te fortalezcas, y bueno, se han fortalecido precisamente, ha sido ahora con el sionismo, ¿no? Arrancarás su yugo de tu cerviz. Ya los verdaderos israelitas, pues que son los vencedores, pues los han estado usurpando o a la iglesia, que es la que le debería de haber correspondido si hubiese estado en condiciones. La clave para entenderla, y ahora como ni el sionismo ha cumplido con el propósito de ese mandato de dominio, que es bendecir a todas las naciones de la tierra, y como la Iglesia tampoco lo ha conseguido, pues entonces el Señor se lo va a dar a los vencedores. El traspaso de poderes a los santos del Altísimo. La clave para entender la bendición de Esaú está en el significado de la palabra hebrea root, con dos os, root. La New American Standard Bible traduce estar inquieto, pero esta traducción no tiene sentido. La King James Version traduce tengas el dominio. Cuando tengas el dominio, eso está más correcto, ¿verdad? La concordancia de Young dice que significa gobernar. La concordancia de Strong dice que significa vagabundear, es decir, deambular libre o desconsolado. Es evidente que la palabra representa la imagen de un hombre que es libre para vagabundear o deambular donde él quiere, como en el caso cuando un hombre es dueño de su propia tierra y puede deambular donde le plazca, ¿no? Voy a poner aquí mejor deambular. En el versículo anterior, cuando se utiliza en la bendición a Esaú, podemos imaginarnos a Esaú liberándose del dominio o gobierno de Jacob, por lo que es libre de deambular donde le plazca. De hecho, Isaac acaba profetizando que Esaú viviría por la espada, lo que representa a Esaú en un momento en el que él sería libre de hacer de acuerdo con los dictados de su propio carácter violento, que es lo que hemos visto en el sionismo, su carácter violento. En otras palabras, vendría el día cuando Esaú recibiría el mandato de dominio por la fuerza y sería libre de pisotear a quien quisiera. Esto es coherente con el carácter de Esaú, y un gobierno opresivo es lo que deberíamos esperar de sus descendientes, justo como lo hemos visto. El sionismo es opresivo, cautiverio al dominio económico de la Reserva Federal, el dinero fiat, dinero deuda, como lo quieran llamar. Debido a que Jacob había robado este mandato de dominio a Esaú, Jacob tendría que volver a estar bajo el gobierno de Esaú por una temporada en algún momento en el futuro. Ya ha tardado muchos años, hasta el siglo XX, pero al final el Señor le ha dado la revancha. Este fue el justo juicio de Isaac en este caso. Sin embargo, aún así Dios no permitirá que Edom tuviera el poder por siempre. No permitiría,
Sin embargo, aún así Dios no permitiría que Edom tuviera el poder por siempre. Su tiempo terminaría después de haber mostrado a todos que no fueron llamados o que son incapaces de gobernar la tierra con imparcialidad y con amor. Su tiempo de dominio demostraría a todos los hombres que son tiranos, que esperan ser tratados como una clase privilegiada, la élite, pero Dios no tendrá tiranos gobernantes en su reino. Esaú, el primer sionista. Esaú, el primer sionista. ¿Qué es el sionista? El que ambiciona la tierra de Israel. Esaú creía que la tierra de Canaán era suya por derecho y que su hermano, Jacob, la había usurpado ilegalmente. A lo largo de la historia ha sido su deseo expulsar a Jacob y vencer o colocarse en la tierra en lugar de Jacob. Mientras que los descendientes de Jacob estaban en Egipto, la tribu principal llamada Edom se instaló en el Arabá, al sur del Mar Muerto, hasta el Golfo de Acaba. Los amalecitas, que eran otra rama de Esaú, se establecieron al oeste del Negev, directamente al sur de Canaán. Los amalecitas atacaron a Israel cuando salieron de Egipto bajo Moisés, Éxodo 17. En este sentido eran los más antiguos enemigos de Israel y probablemente estaban decididos a evitar que volvieran a Canaán. Siglos más tarde, en los días de Gedeón, Israel estaba en cautiverio a una alianza de tres: Amalec vamos a poner mejor, siglos más tarde, en los días de Gedeón, Israel estuvo en cautiverio a una alianza de tres naciones: Amalec, Madián y los hijos de Oriente, Jueces 6:3. Así nos encontramos con Amalec siendo el enemigo de Israel y deseoso de ponerlos en cautiverio. Cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia, Edom se regocijó de su caída, porque esto significaba que podrían establecerse en la tierra de Canaán. Esto se menciona en Ezequiel 35 en una profecía dirigida específicamente a Edom. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Por cuanto tuviste un odio perpetuo y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, eso lo hemos subrayado, por cuanto tuviste, un odio perpetuo y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo de la consumación de la maldad. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Yahvé, que te destinaré a la sangre y la sangre te perseguirá. De cierto aborreciste tu propia sangre, eran sus hermanos, ¿verdad?, los descendientes de su hermano, por eso te perseguirá la sangre, por cuanto dijiste a las dos naciones y a las dos tierras, por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas, aquí tenemos la ambición sionista, dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas, siendo así que Yahvé estaba allí. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Yahvé, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu envidia con que procediste, a causa del odio que les tenías. Eso lo hemos subrayado también. Yo haré conforme a tu ira y conforme a tu envidia con que procediste a causa del odio que les tenías, y seré conocido en ellos cuando te castigue. Castigo está por llegar, si no ha empezado ya. Nótese aquí con este conflicto, ¿verdad? Nótese aquí que el monte Seir o Edom no era un pueblo amante de la paz, deseaban sangre y estaban violando así la ley contra el comer sangre de Levítico 17, porque comer sangre significa ser sanguinario. Hoy en día los hombres se describen como sanguinarios. La sangre es de color rojo. Edom significa rojo. No podemos dejar de incluir el nombre Edom en la descripción profética de su carácter nacional. No sé por qué los rojos son los de izquierda, ¿verdad? Los que, precisamente la élite, que quieren implantar el comunismo. Bueno, mejor dicho, sí lo sé, ¿no? En el versículo 10 de arriba vemos por boca del profeta que el deseo de Edom era poseer las dos tierras, la de Israel y la de Judá. Aunque Isaac había profetizado su eventual dominio y, presumiblemente, la reclamación de Esaú a la tierra de Canaán, esa vuelta a Canaán no iba a ser hecha bajo motivos piadosos. Y efectivamente, como dicen muchos judíos, muchos rabinos,
que no admiten el sionismo, que no son partidarios del sionismo, ellos no han regresado arrepentidos, no han aceptado al Mesías, sino que lo han hecho por la fuerza, como trataron de hacerlo los celotes, como aquellos que en el tiempo de Isaías se rebelaban y no querían aceptar el cautiverio. Así ha ocurrido una vez más, a la fuerza y por la violencia se han metido allá, sin esperar que Dios los llevara sin arrepentirse. Por lo tanto, Dios dice que Él los juzgaría de acuerdo a su envidia, odio e ira. Esaú quería gobernar el reino de Dios para su propio beneficio personal y con motivos y métodos carnales, que es lo que ha hecho el sionismo, ¿verdad? Su propio lucro personal, enriquecerse ellos, emproveciendo a todos los demás para que sean sus esclavos y al resto eliminarlos a través de los métodos de eugenesia, a través de esos agujeros en los brazos, etcétera, etcétera. Así dice el Señor Yahvé, a través del aborto. Así dice el Señor Yahvé, por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra, por eso, así dice el Señor Yahvé, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones, y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma para dejarla como presa. El conflicto entre Jacob y Esaú en esta profecía es muy claro. La lucha es por la tierra de Canaán, que ambos querían como su posesión. Cuando Dios esparció la casa de Israel entre el 745 y el 721 a.C., solo Judá se interponía en el camino de los descendientes de Esaú a poseer la tierra. Cuando Judá fue llevado a Babilonia entre el 604 y el 586 a.C., Edom luego se apropió de la tierra de Dios para sí mismo, no para usarla para la voluntad de Dios, sino para sus propios motivos egoístas. Esta profecía se cumplió parcialmente en los días de Ezequiel, pero en ese momento no Edom, sino Babilonia poseía la tierra en realidad. Los asirios, antes que ellos, habían establecido a otras personas en la tierra para reemplazar a los israelitas que habían sido deportados. Segundo de Reyes 17:24. Los descendientes de estas personas llegaron a ser conocidos como samaritanos incluso en los días de Jesús. Así que aunque a Edom le hubiera gustado poseer los dos países, Israel y Judá, se le impidió hacerlo en ese momento porque estaba sometido al cautiverio babilonio, a la cautividad a Babilonia en aquel tiempo, el territorio. Esto significa que el cumplimiento de la bendición de Isaac a Esaú vendría en un momento posterior. Lo mismo puede decirse de la profecía de Ezequiel a Edom. Bien, profecía de Malaquías sobre Esaú. El profeta Malaquías, alrededor del 450 al 400 a.C., hizo probablemente la declaración más clara de las motivaciones sionistas de Esaú. En el primer capítulo leemos: profecía de la palabra de Yahvé a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahvé, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara Yahvé. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, como en el 11S. Yahvé de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien Yahvé está indignado para siempre. El motivo sionista de Esaú se encuentra en la declaración volveremos y edificaremos. La respuesta de Dios es ellos edificarán, pero yo destruiré. En esencia, Dios volvió a afirmar la bendición de Isaac a Esaú de que, de hecho, volverían a edificar, pero en algún momento todo sería derribado. Y es lo que estamos ahora a punto de ver. Ellos han regresado allí, han edificado, han reconstruido el país, lo han hecho prosperar, con el apoyo de Estados Unidos, lógicamente, pero el Señor ahora parece que se dispone a echarlo todo abajo.
En ese momento el mundo sabrá cómo ve Dios a Edom y sus métodos. Los hombres entonces les llamarán territorio impío. Los hombres por fin abrirán los ojos y se darán cuenta de qué es ese estado que hay ahí metido, ¿eh? Que no es un estado bueno, que no es correcto, porque Dios si no lo hubiese permitido que permaneciera, pero como Jerusalén va a ser destruida totalmente sin que se pueda reconstruir, suponemos que eso hará que el Estado de Israel se vaya al garete, pues a todos los ojos va a ser evidente y es cuando los ojos se van a abrir. Lo mismo que ocurrió en el 70 después de Cristo, cuando Tito invade y destruye Jerusalén. Y entonces, pues los cristianos que en aquel momento estaban nadando entre dos aguas, entre el judaísmo y el cristianismo, los judaizantes pues ya abrieron los ojos y se dieron cuenta que no, que aquello del templo y los sacrificios y el judaísmo ya no iba, que eso había sido una religión, había sido la iglesia del desierto, pero que ahora había que avanzar a Pentecostés, una nueva edad, una nueva etapa, que es que es el cristianismo, o que era el cristianismo. Aún así, la manera en que Dios restauró la tierra y el derecho de nacimiento a los descendientes de Esaú está en gran parte oculta de la vista de la gente. Dios cegó deliberadamente al mundo y a la Iglesia para que no nos opusiéramos a su plan y método. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Así como Isaac, ciego y engañado, bendijo al equivocado, ahora lo mismo, una Iglesia ciega, la Odisea, que necesita colirio, garrafones de colirio, ha bendecido a los enemigos, al contrario, al que no tiene que bendecir. Y los ha apoyado y tal, y encima resulta que los está llevando allí a muchos de ellos al cadalso, en lo que está haciendo. Bien. Dios cegó deliberadamente al mundo y a la Iglesia para que no nos opusiéramos a su plan y método, pero creemos que ha llegado el momento cuando todos podrán ver lo que Dios hizo para enmendar el mal hecho a Esaú. Muchos van a empezar a despertar, esperamos que con esto que está ocurriendo y con este libro se den cuenta de lo que es el Estado de Israel de una vez por todas. Para comprender esto correctamente tenemos que mirar el registro histórico y ver lo que realmente ocurrió a los descendientes de Esaú, llamado Edom en hebreo y en griego Idumea. La nación macabea de Judá conquista Edom el 126 a.C. La nación macabea de Judá, ¿saben? Que estaba el imperio griego gobernando, pero de alguna forma con la rebelión de los macabeos les usurparon 100 años de gobierno, que fue la rebelión de los macabeos, donde estuvo gobernado pues, por el sacerdote macabeo y sus descendientes y demás. Y esos 100 años que se le desquitaron a los imperios bestias, en este caso a Grecia, tenían que ser añadidos al final, que son estos 100 años que hemos estado sometidos al cautiverio de la Reserva Federal, al cautiverio del sionismo. La conquista de Edom o Idumea, como entonces era conocida por su nombre griego, si quieren la bestia de la tierra, porque así quizás lo entiendan medios, que es la bestia financiera, la bestia bancaria, la bestia del mar, la bestia religiosa, el Vaticano, que después pues, ha sido sometida a la bestia de la tierra, aunque la bestia de la tierra le ha gustado permanecer en segundo plano y dejar como que aquellos aparezcan como figuren, ¿no? Y ellos estar manejando todo entre bastidores, manejando el asunto. Bien, la conquista de Edom o Idumea, como entonces era conocida por su nombre griego, comenzó con Judas Macabeo en el 163 a.C., de acuerdo con 1 de Macabeos 5 del 3 al 8. Finalmente, Edom dejó de ser una nación en el 126 a.C. Aquí tenemos otra rebelión, la de los macabeos, otra vez más, casi podríamos decir como los celotes, se rebelaron contra el yugo el que el Señor los había sometido por su desobediencia al imperio griego y se quitaron ese yugo por la fuerza y por lo tanto eso 100 años se tenían que añadir. Edom dejó de ser una nación en el 126 a.C. Recuerden que Edom dejó de ser una nación en ese año, entonces ¿cómo se cumplirían esas profecías? Vamos a verlo, para eso estamos estudiando este libro. Edom dejó de ser una nación en el 126 a.C., cuando Juan Hircano de Judá terminó su conquista y convirtió por la fuerza a los edomitas que quedaron al judaísmo.
Nunca más hubo una nación llamada Edom o Idumea. La historia es contada con gran detalle por el historiador judío del primer siglo Josefo en sus Antigüedades de los Judíos, capítulo 13, 9, 1. Aquí leemos: Hircano tomó también Dora y Marisa, ciudades de Idumea, y sometió a todos los idumeos y les permitió permanecer en el país, si permitían ser circuncidados y hacer uso de las leyes de los judíos. Y ellos estaban tan deseosos de vivir en el país de sus antepasados que se sometieron a la práctica de la circuncisión y al resto de formas de la vida de los judíos, mediante lo cual, por lo tanto, lo que les aconteció fue que de aquí en adelante no fueron otra cosa que judíos. Eso nos dice Josefo de Edom: de aquí en adelante no fueron otra cosa que judíos. Josefo fue el historiador judío del siglo I que inicialmente luchó contra los romanos en la guerra que destruyó Jerusalén. Él mismo era descendiente de los macabeos. Estaba bien informado de estas cosas cuando las escribió, porque él escribía sobre su propia historia familiar, la conocía muy bien. Lo que la Enciclopedia Judía, edición de 1925, dice sobre Edom, confirma la absorción edomita en Judea. La absorción edomita por Judea, diciendo: Judas Macabeo conquistó su territorio durante un tiempo. Allí cita un libro que no sé qué, hormiga, tal, no sé qué. Ellos fueron sometidos de nuevo por Juan Hircano en el 125 a.C., 126, por lo cual se vieron obligados a observar los ritos y leyes judías. Luego se incorporaron a la nación judía y su país fue llamado por los griegos y romanos Idumea, Marcos 3:8. Ptolomeo, Geografía, versículo 16 también. Con Antípatro comenzó la dinastía idumea que gobernó sobre Judea, hasta gobernaron y todo Judea, hasta su conquista por los romanos. Inmediatamente antes del asedio de Jerusalén, 20.000 idumeos, bajo el liderazgo de Juan, Simeón, Fines y Jacob, aparecieron frente a Jerusalén para luchar en nombre de los fanáticos que estaban sitiados en el templo. Josefo, tal, no sé qué. Bien. A partir de ese momento, los idumeos dejaron de ser un pueblo separado. Esto es lo que dice la Enciclopedia Judía, edición de 1925. Se han escrito libros tratando de demostrar que Turquía o China u otros países son el Edom moderno, en el vano esfuerzo por identificar a Edom con los enemigos reales o imaginarios del Estado judío moderno. Sin embargo, incluso la misma enciclopedia judía citada arriba dice la verdad con lenguaje sencillo. Los idumeos o edomitas dejaron de ser un pueblo separado de los judíos en el 125 o 126 a.C. Esto se confirma de nuevo por la Enciclopedia Judía en la edición de 1925, otra vez en el volumen 5, en la página 41, que dice: Edom está en la judería moderna. Por lo tanto, si se han de cumplir las profecías de Edom de que iba a recuperar el cetro de dominio, pues entonces tiene que ser a través de los judíos, porque está mezclado con ellos. Y eso es el sionismo. Sedón asumando el mandato de dominio y en revancha a lo que le hizo Jacob pues hace muchos siglos atrás. Edom fue absorbido por los judíos y dejó de ser un pueblo separado en la historia. Este hecho histórico es indiscutible y ni siquiera ningún historiador ha hecho el intento de refutarlo. Esto es muy bien conocido por los historiadores, pero es increíble cuán pocos cristianos lo saben o lo han incorporado a sus puntos de vista de la profecía bíblica. Solo Dios pudo haber cegado a la Iglesia con el fin de hacerles perder de vista a toda la nación de Edom. Por eso la Iglesia está ciega y por eso muchos, aunque lo ven claramente escrito en la palabra, no lo pueden recibir. Me recuerda esto a un hermano que está en Telegram ahora, en un grupo, que realmente el hombre tiene un velo espesísimo y a pesar de que le dices: oye, si el Señor dijo que esto no va a dar fruto, que es una higuera maldita, pero ellos se empeñan en que sí, que son... La higuera esa va a dar fruto, porque lo dicen ellos, vamos.
Por lo tanto, los judíos o alguna rama de ellos se convirtieron en las únicas personas que quedan para cumplir con la bendición de Isaac y las profecías sionistas de Edom. Estos se conocen por su carácter, que se manifiesta por sus métodos sionistas. Esperaríamos que del sionismo de Edom hubiera de venir la violencia, el robo y el derramamiento de sangre. Y eso es lo que hemos visto, porque el Estado de Israel se ha fundado a base de terrorismo y lo vamos a ver muy claro en este libro, citando muchas masacres que ellos cometieron para establecerse. Repito, por lo tanto, los judíos o alguna rama de ellos se convirtieron en las únicas personas que quedan para cumplir con la bendición de Isaac y las profecías sionistas de Edom, con la bendición de Isaac a Esaú y las profecías sionistas de Edom. Esperaríamos, estos se conocen por su carácter que manifiesta por sus métodos sionistas. Esperaríamos que el sionismo de Edom hubiera de venir, que de ahí viniera la violencia, el robo y el derramamiento de sangre. Por el contrario, es de esperar que el verdadero, el sionismo piadoso de Israel, de José, y José, ¿dónde están las tribus perdidas? Están en Europa. Las tribus de Israel se fueron a Europa y después de ahí a Inglaterra y después de ahí a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Sudáfrica, también probablemente y tal, ¿verdad? Que son los que se convirtieron y recibieron a Cristo. Dios dijo que se iba a convertir y se iba a casar con ellos, ¿verdad? Cuando se convirtieran. Pues ahí tenemos las promesas hechas a Israel. Estos se conocen por... Bueno, perdón, que me he ido. Por el contrario, es de esperar que el verdadero, el sionismo piadoso de Israel José, cumpla con la paz, la justicia, y que la justicia será una bendición para todas las familias de la tierra, como la iglesia, el trigo. No lo ha podido hacer, pues va a ser la cebada, los vencedores, los que sí lo van a poder realizar. Génesis 12:3. Este es el contraste entre la antigua Jerusalén, entre la vieja Jerusalén, vamos a poner, entre la vieja Jerusalén y la nueva, entre lo carnal y lo espiritual, entre la falsificación y lo genuino. Herodes, el rey patrón judeo-edomita, es el rey patrón judeo-edomista. En la primera venida de Jesucristo, el rey Herodes era su rival por el trono, su enemigo. Por esta razón, Herodes trató de matar a Jesús con el sacrificio de los niños de Belén, poco después de su nacimiento. En que esta generación pasada haya visto el resurgimiento de los sacrificios de niños una vez más en forma de la legalización del aborto, no podemos dejar de ver el histórico paralelo a los acontecimientos que precedieron a la segunda venida de Cristo. Aquí tenemos un nuevo paralelo. Lo mismo que hubo esa lucha de los fariseos y Judas por un lado y cumpliéndose y Jesucristo por el otro, ahora tenemos a los vencedores, a los sionistas y a la iglesia haciendo el papel de Judas, el falso profeta, haciendo eso, el sionismo, el anticristo, y tenemos el paralelo, así como Herodes trató de matar a Jesús para el hijo varón, ahora asimismo ahora con el aborto, pues tenemos un paralelo parecido con ese asunto. El patrón del mismo rey Herodes no ha sido apreciado plenamente hoy en día, ya que pocas personas han pensado en este sentido, y los que lo hacen prefieren evitarlo. Pero el rey Herodes era medio idumeo y medio judío. Otro paralelo más. Aquí tenemos ahora el estado actual judío, que es una mezcla de idumeo, de Edom y de judíos. Su padre, Antípatro, había sido capturado por los idumeos cuando aún era joven y se había criado en Idumea. Se casó más tarde con una muchacha de origen idumeo, la madre de Herodes. Antípatro llegó al poder cuando el gobierno romano le nombró procurador de Judea en el año 47 a.C. Poco después los partos conquistaron Siria y Judea, estableciendo a Antígono en el trono, porque era del linaje de los macabeos. Pero en última instancia el hijo de Antípatro, Herodes, fue a Roma y en el año 40 a.C. obtuvo su respaldo como rey de Judea. Josefo escribió en sus Antigüedades de los Judíos 14 y 15 y 2
Herodes tenía ahora un ejército fuerte y pasó por Jerusalén. Antígono, a modo de respuesta a lo que Herodes había hecho proclamar, dijo que no iban a hacer justicia si se daba el reino a Herodes, que no era más que un hombre común y un idumeo, es decir, un medio judío. Herodes derrocó a Antígono en el 37 a.C. y en última instancia lo ejecutó en el 34 a.C. Herodes tomó el trono como rey de los judíos y comenzó la dinastía de origen idumeo. Ahí tenemos otro paralelismo, es que es tremendo, ¿no? Que gobernó Judea durante un siglo hasta la destrucción en los 70-73 después de Cristo. Esos acontecimientos son proféticos de aquí, y lo mismo que son proféticos también lo fueron en la historia de David con Absalón y con Agitofel. Eso luego tenemos con Jesucristo, los fariseos, y lo diré, no sé, Jesucristo, los fariseos y Judas. Y ahora lo tenemos el sionismo haciendo el papel del anticristo, la iglesia el papel de Judas, de falsos profetas, y los vencedores que a los que quieren evitar y se niegan a entregar el trono, que es a los que les corresponde, al cuerpo de Cristo, al arnio, al cordero. En otras palabras, el judaísmo en sí, es decir, aquellos que se adhieren al judaísmo y rechazan a Jesucristo, es la única nación moderna que puede cumplir las profecías de Edom. Repetimos, en otras palabras, el judaísmo en sí, ese mezclado que está ahora con Edom, es decir, aquellos que se adhieren al judaísmo y rechazan a Jesucristo, es la única nación moderna que puede cumplir las profecías de Edom. Y aquí me da igual que sean sionistas o que sean judíos, porque ellos siguen rechazando a Jesucristo. Con la incorporación de Edom a la nación de Judea y su sistema religioso, los justos se convirtieron en los herederos de los dos conjuntos de profecías, las profecías sobre Judá así como las profecías acerca de Edom. Bueno, habrá un matiz, porque esos judíos que se oponen al asesinato, se oponen a la fuerza, que quieren el arrepentimiento, que siguen esperando al Mesías, confundidos, pero lo que sea, de alguna forma siguen rechazando a Jesucristo, pero lo hacen de una forma, digamos, inconsciente. Supongo que esos con el Señor tendrá más contemplaciones. Hasta ahora hemos demostrado un lado de la cuestión, la de Edom. Más tarde vamos a mostrar también cómo los judíos están cumpliendo con una parte de las profecías de Judá. A fin de comprender el alcance completo de esta imagen, hay que tener una buena comprensión de los dos grupos de profecías y ver cómo se fusionan sin contradicción. Pero antes de que podamos dar sentido al sionismo en el siglo XX y su conexión con Edom, debemos mostrar también su conexión con Judá. Luego, cuando hayamos establecido las dos ramas de la profecía, todo estará claro. Y bueno, pues el próximo día que continuemos con este capítulo, que será, mañana o pasado, vamos a estar retomando Apocalipsis, que ya nos queda poco para terminarlo, el estudio completo, y al día siguiente, no sé, hoy es martes. Entonces, mañana miércoles, y quedan 3 días, pues seguramente que sí, que veremos Apocalipsis y veremos este capítulo 3, que no depende de la extensión, capítulo 3, o veremos solo, o añadiremos un trozo, o le quitaremos una parte, porque no quiero hacer vídeos que sean demasiado largos. Capítulo 3, el mandato de dominio de Judá. Eso es lo que vamos a ver el próximo día que continuemos con este libro. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, pues hasta aquí la sesión de hoy. Gracias por haberme acompañado. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y espero que me acompañen el próximo día. Hasta entonces, pues pásenlo bien.